primer tema, funciones. ¿Por qué el primer tema es funciones? Por ahí toda esta charla introductoria está buena tenerla presencialmente porque por ahí puedo ver cómo es la distribución estudiantil dentro de las 6 carreras. Tengan en cuenta ustedes que la Facultad de Bioquímica tiene 6 carreras, brinda 6 carreras. Cualquiera sea la carrera que hayan elegido para estudiar, en todas ellas van a tener una buena carga de química seguro. Y también van a tener física en todas y biología de distinto grado. Por eso sería cualquiera de las carreras que van a estudiar ciencias experimentales. La parte de la ciencia que se van a dedicar ustedes, ciencias experimentales. Física, química, biología. Ahora, cualquiera de ellas, para sus estudios, para el avance en todo lo que es las ciencias experimentales, un concepto que atraviesa mucho las ciencias experimentales, que ha ayudado muchísimo al avance de las ciencias experimentales y de otras ciencias, ahora voy a decir de qué modo, es un concepto matemático de función. El concepto matemático función está muy, muy ampliamente distribuido en todas las ciencias. No solo en la matemática, sino que en las ciencias experimentales, que son las que van a estudiar ustedes, en las ciencias médicas. Menciono esto porque justo en el contexto que nos encontramos de aislamiento, en todos los noticieros, supongo que al menos un noticiero habrán visto, que muestran siempre un gráfico de un plano coordenado con una curva y se habla todo del contagio, de cómo avanza el número de personas infectadas, el número de personas fallecidas. Bueno, ese gráfico que ven ahí que dice hay que aplanar la curva, todos esos comentarios, en realidad es un estudio epidemiológico que se sigue con el uso de funciones matemáticas. O sea que fíjense que en este contexto de pandemia, la matemática, específicamente el concepto de función, está siendo muy útil y brinda mucha información para ver cómo avanzar en las medidas para afrontar, bueno, esta crisis, ¿no? A nivel de salud, a nivel mundial. Entonces, no solamente en matemática y en las ciencias experimentales, en las ciencias médicas, en las ciencias sociales también se usa todo lo que es funciones, en las ciencias económicas también se usa funciones, en música también se usa funciones, es decir, el concepto de función es uno de los conceptos matemáticos de mayor aplicación en cualquier campo disciplinar y área de conocimiento. Por eso es que es el primer tema que damos, funciones. Más allá que después a lo mejor cambien de parecer o de elección y se cambien de facultad, lo más probable es que a donde vayan a elegir estudiar arranque con función, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de funciones y de cualquier concepto, sea matemático, físico, químico, biológico, van a ver que necesitamos estar dentro de la comunidad que nos estamos comunicando, estar pensando toda la comunidad en la misma idea. Es decir, si vamos a empezar a hablar de funciones matemáticas, hablo de matemática porque la palabra función es polisémica, es decir, si ustedes van cambiando de un contexto a otro, la palabra función tiene diferentes significados. Ahora vamos a ver en el contexto de la matemática a qué nos referimos cuando decimos función. ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? Esto es lo que sería dar la definición de función. La definición de cualquier concepto, no importa el área del conocimiento en la que estemos, se da para que todas las personas que estamos formando la comunidad nos estemos haciendo la misma idea de lo que es ese concepto, porque si no definimos algo, cada persona puede pensar se hace una construcción mental diferente y eso llevaría a,
a un no entendimiento dentro de una comunidad. Entonces, lo primero que hacemos es definir a qué vamos a llamar función en el contexto de la matemática. Tengan en cuenta que cuando definimos algo, tiene que ser que no deje lugar a la ambigüedad y a la equivocación, ¿sí? Entonces, para definir una función, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que haya dos conjuntos vinculados a través de una regla o ley, pero no vinculados de cualquier manera. Cuando hablamos de una función de A en B, decimos que es una regla o ley que asigna a cada elemento del conjunto A, que sería el conjunto de partida, un único elemento del conjunto B, que sería el conjunto de llegada. Primera aclaración. A y B, que sería el conjunto de partida A y el conjunto de llegada B. No es que siempre tienen que llamar A, siempre tienen que llamar B, ¿sí? Después, en la definición, cuando damos definiciones, la damos de manera abstracta y genérica. Después eso tienen que ir aplicándolo a los distintos conceptos. Van a ver que en general no se llaman A y B, lo pueden llamar con cualquier letra, ¿sí? Pero vamos a ir gradualmente tratando de construir el concepto de función. Entonces, ¿cuándo vamos a estar frente a una función? Cuando hay dos conjuntos que se vinculan a través de una regla o ley que asigna a cada elemento del conjunto de partida un único elemento del conjunto de llegada. Entonces, en este ejemplo que les aparece acá, el conjunto de partida es el conjunto A que tiene como elementos a 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto de llegada es el conjunto B que tiene como elementos, bueno, todos estos elementos, 1, 4, 8, 3, 8, 2 pi, raíz de 2, 5, 16 pi cuadrado, 7 raíz de 2 y 25. Entonces, si hay una regla o ley que cumpla que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, sería una función. Puede pasar que haya una regla o ley que vincule a estos dos conjuntos, puede pasar, pero que no sea función. Entonces vamos a ir analizando distintas situaciones y vamos a ir discutiendo si define la situación función o no define la situación una función. Cuando yo voy avanzando, corto y pregunto si alguien quiere participar, abren los micrófonos y dicen todo lo que se les ocurre, porque como vamos a grabar esta clase, la idea es que surjan la mayor cantidad de preguntas posibles y yo voy a ir agregando las intervenciones que surgieron de las otras clases para que les sirvan a todas las comisiones, ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo. El 1 le asignamos uy, qué rápido que se fue. El 1 le asignamos el 4, al 2 le asignamos el 8, al 3 le asignamos el 16. ¿Qué opinan? En este caso, la situación así como está presentada, está claro que hay un conjunto de partida, que es el conjunto A. Hay un conjunto de llegada, que es el conjunto B. ¿Cómo nos damos cuenta que es el de partida y el de llegada? Por las flechas, ¿sí? La flecha tiene origen en el conjunto de partida y la punta de flecha en el conjunto de llegada. Entonces, hay un conjunto de partida, un conjunto de llegada. Hay una regla de asignación que está vinculando a los elementos del conjunto de partida con el de llegada. La pregunta es, ¿cumple con la definición de función que a cada elemento del conjunto A esta regla o ley le asigna un único elemento del conjunto B? Bueno, freno, si quieren intervenir, abran sus micrófonos. Si quieren preguntar algo, abran sus micrófonos y vamos esperando. Por si alguien no tiene micrófono, lo escriben en el chat y me lo dicen. ¿Qué les parece? ¿Genaro se escucha? Ah, bueno. Bien, bien. Avísame porque por Hola, ahí. hola, ¿me escucha? Sí, ahora se escucha, decime. ¿Puede haber más de un elemento de A para uno de B?
más de un elemento de A, sí. O sea, B puede tener mucho, claro. B puede tener, se cortó justo, B puede tener. Sí. No Muchos valores de A. ¿Cómo sería eso? A ver. Claro, o sea, para la definición de función, la que está ahí dice que para cada elemento de A hay un único elemento de B. Yo lo que pregunto es si B puede tener más de un elemento en A. Sí, pero no sería justo este. Este justo no es Claro, ese. claro, claro. Lo vamos a claro, ver. claro. Lo vamos a ver más adelante, porque hay varios ejemplitos acá. Sí, 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 Pero, sí. ¿y este? ¿Qué les parece? ¿Este define función este ejemplo? No, sí. Sí, sí, sí. Si define, ¿por qué define función? Y según las flechitas hay un único elemento de B para cada elemento en A. ¿Verifica eso? ¿Qué opina? El resto, acuérdense que como recién participó el compañero, cuando ustedes dicen sí y no, tienen que fundamentarlo. Él ya fundamentó su respuesta. Si alguien quiere dar otra respuesta o la misma y fundamentarla diferente, lo puede hacer. En realidad, perdón, Sí. Pregunto, cuando dice para cada elemento de A, ¿hace referencia a que todos tienen que tener asignado uno de B? Exactamente. Cuando decimos... Entonces faltaría uno. Exacto. ¿Cuál falta? El 4. El 4. El 4. Entonces, define una función. En este caso no. No define función, porque cuando decimos a cada elemento de A, este cada quiere decir a cada uno y a todos los elementos de A. Cuando ustedes dicen que cada persona reciba una vacuna para el coronavirus, supongamos que haya una dosis para cada persona, quiere decir que todas las personas recibamos una dosis. ¿Verdad? Es el mismo significado que ustedes usan fuera de la matemática. Entonces, que a cada elemento de A le corresponda un único elemento de B, es que cada elemento del conjunto A tiene que tener vinculación, cada uno de ellos, que acá son 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, cada uno de estos elementos tiene que tener vinculación con un único elemento del conjunto de llegada. Por el motivo... Sí. Pero, ¿por qué le asignó el 1 al 4, el 2 al 8 y el 3 al 16? Porque está inventado para ver si es un ejemplo inventado. Ok. Es arbitrario nomás. Los primeros ejemplos son inventados para ver si se entiende cómo aplicar una definición en una situación inventada, ficticia, solamente las primeras diapositivas para si se logra entender en algún gráfico, un esquema de diagrama, si es o no función. Después vamos a ir a otros un poquito más complicados, ¿sí? Pero, como dijeron de arrancar de la diapo 1, empezamos del más básico. Por ahí van a tener que tener paciencia. Entonces, este caso no define función. ¿Hay regla de aplicación? Sí la hay, porque acá asignó al 1 el 4, al 2 el 8, al 3 el 16. Hay una regla, pero ¿por qué no define función? Porque el 4 se quedó sin vincular. Entonces, esta situación no define función. Vamos a otra. Esta otra, ¿qué les parece? Sí, ahora sí. Ahora se aplica la ley. Ahora sí, esta nueva situación asigna a cada elemento del conjunto de partida un único elemento del conjunto de llegada. En este caso, entonces, hay una función y podemos, además de representarla con este esquema que se llama diagramas de Venn, ¿sí? Estos diagramas, que lo habrán visto en la escuela primaria, en la secundaria creo que ya no se da más, o no todas las escuelas, y esta representación que se llama numérica, que es a través de una tabla. En la primer columna, ¿sí? Puede ser una tabla vertical u horizontal. En la primer columna, en este caso, y si fuera horizontal en el primer renglón, van los elementos del conjunto de partida, estos 4 elementos. Y en la segunda columna van los elementos que fueron siendo asignados, vinculados a cada elemento del conjunto de partida. Entonces, el elemento 1 del conjunto de partida se le vinculó el 4,
El 1, el 4, el 2, el 8, al 3, al 16 y el 4, el 25. Esta situación sí define función. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, acotar algo, abra el micrófono, vamos esperando, o lo mandan por chat. Bueno, si voy rápido y ya lo escribieron por chat, me avisan después, ¿sí? Otra situación. Borramos otra situación. Al 4 le hacemos... Sí, para... No sé, no escuché. Los demás números que aparecen... Ah, sí, es una buena pregunta. En el conjunto de llegada hay varios elementos. Acá rápidamente, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos hay en el conjunto de llegada. El conjunto de llegada tiene 12 elementos. Sin embargo, de los 12 elementos, solo hay 4 elementos a los cuales se los vinculó con los elementos del dominio. Que sobren elementos en el conjunto de llegada, que sobren elementos en el conjunto de llegada, que no estén vinculados con los elementos del conjunto de partida, no hay problema, no invalida la definición de función. ¿Por qué? Porque en la definición de función, si se fijan, en ningún lado dice que cada elemento del conjunto de llegada tiene que estar vinculado con algún elemento del conjunto de partida. Eso no lo dice. Entonces, si sobran elementos en el conjunto de llegada, no invalida a que haya una función. Hay una relación funcional, decimos, ¿sí? Pueden sobrar elementos acá en el conjunto de llegada porque no dice nada de que sobren elementos del conjunto de llegada, no dice nada en la definición. No sé si quién había hecho la pregunta, pero si está la respuesta. ¿Está bien? ¿Se quedó claro? Sí, profe, gracias, ya entendí. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a la otra, el otro ejemplito. El otro ejemplito, al 4 le asignamos el 8. Abran los micrófonos si quieren participar para decidir si es o no función. Hola. Sí, te escucho. No, ¿Por qué no? porque dice único elemento de B. Único elemento de B. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo creo que sí es función en realidad, porque sigue siendo un único valor, por más que esté repetido, sigue siendo un único valor. ¿Alguien más ¿No puede quiere? ser en caso de una constante? Sí, ¿alguien más quiere decir alguna otra cosa? Sí, Así para vamos. mí también es función porque sigue siendo un único valor para el 4. Exacto. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé si en el chat habrá algo, pero bueno, creo que con las 5 intervenciones vamos a ir sacando una conclusión. Primero verificamos que cada elemento de B, que cada elemento del conjunto de partida, que son estos, esté vinculado con un único elemento del conjunto, ya les dije, un único elemento del conjunto de llegada. Vamos a analizar. Elemento 1 del conjunto de partida está vinculado con el 4. El elemento 2 del conjunto de partida está vinculado con el 8. El elemento 3 del conjunto de partida está vinculado con el 16 y el elemento 4 del conjunto de partida está vinculado con el 8. Entonces, cada elemento del conjunto de partida, cada uno analizado por separado, está vinculado con un único elemento del conjunto de llegada. Que después haya una situación en que hay dos elementos del conjunto de partida, que serían el elemento 2 y el 4, están vinculados al mismo elemento del conjunto de llegada, no invalida esta definición. Entonces, esta situación también define función.
que eran, en otras palabras, por ahí lo que, bueno, no exactamente con estas palabras, pero más o menos es lo que fueron diciendo, que en este caso el 8, que es un elemento del conjunto de llegada, está vinculado con más de un elemento del conjunto de partida. No hay problema porque acá no les dice que no tenga que cumplir con eso, ¿sí? Entonces define función. El esquema, no sé si quien había dicho lo contrario, si quedó claro la justificación o si quiere preguntar algo. Sí, digamos, porque se puede repetir el número. Claro, se puede repetir. Después vamos a ver qué nombre recibe ese número, pero se puede repetir. Puede estar compartido el elemento. ¿Sí? En una tabla, esa misma situación presentada por tablas sería al 1 el 4, al 2 el 8, al 3 el 16 y al 4 también el 8. Pero nos fijamos que de cada elemento del conjunto de partidas sale una sola flecha, ¿sí? Que después compartan